Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, a ver amigos, gracias por seguir con nosotros. Día importante para la democracia del país. Hoy a las 11 de la mañana se posesiona el nuevo presidente Daniel Noboa. Tiene un reto importantísimo en tan poco tiempo el presidente de la República y las primeras acciones que ha anunciado van a ser en la economía. El presidente alista un decreto de excepción para poder enviar 2 proyectos urgentes económicos de la Asamblea Nacional. Sería la única vía que la ley se lo permita. Está con nosotros el economista Jaime Cabrera, director del Observatorio de la Política Fiscal. Economista, gracias por acompañarnos, qué gusto que esté con nosotros. Yo quiero empezar por ahí, por esos anuncios preliminares del presidente de la República de enviar una ley tributaria y una ley en tema energético de entrada a la Asamblea Nacional. Ley tributaria, empecemos por ahí, ley tributaria. Tuvimos hasta hace poco una reforma tributaria, vivimos de reforma tributaria en reforma tributaria. ¿Es lo que el país necesita? Buen día, don Milton. Gracias a la invitación. Un saludo a usted y a la audiencia. Bueno, primero el presidente debe decir al país cómo recibe las cuentas públicas. Él va a tener el próximo año un déficit de alrededor de... es superior a los 5.000 millones de dólares. Y esos 5.000 millones de dólares van a faltar a pesar de que el gasto es inflexible. 10.000 millones en sueldos, 3.000 millones de seguridad sociales, 3.000 millones gobiernos seccionales, 1.500 millones de bonos de los pobres, intereses de la deuda, más de 3.000 millones. Para eso le van a faltar más de 5.000 millones de dólares. Y además tiene que financiar más de 5.000 millones de amortizaciones de la deuda. Entonces, necesidades de financiamiento por más de 10.000 millones. Y además, las cuentas por pagar que va a recibir este año. Cuentas por pagar cercanas a los 3.000 millones, a la seguridad social, a proveedores. En ese entorno, una reforma tributaria no debe jamás percibir reducir impuestos. Imposible. Es decir, lo que requiere el Ecuador, y esto debe tener claro, es más ingresos y menos gastos en la medida en que se pueda reducirlo, porque como le acabo de citar, el gasto es inflexible, ¿no? Entonces, si el Ecuador no entiende, y el gobierno tampoco, de que la única manera de reducir el déficit es con más ingresos y reducción de gastos, lo único que se va a hacer es profundizar los desajustes. Y en dolarización, no se puede tener un déficit de esa magnitud. Debe haber cuentas equilibradas. ¿Cómo logra más ingresos? Subiendo impuestos, IVA, por ejemplo, reduciendo el subsidio a los combustibles. Entonces, el Ecuador, si no comprende esto, y el gobierno tampoco, bueno, va a seguir tratando de sobrevivir y profundizando los desajustes de la economía y el fisco hasta que esto en algún momento se vuelva absolutamente inmanejable. Eso hay que tenerlo muy claro en el Ecuador, ¿no? Vea usted en Argentina, usted estuvo en Argentina. Sí. ¿Qué está planteando Milei? ¿No? La dolarización. ¿Y qué es lo primero que está planteando Milei para entrar en dolarización? Cuentas públicas equilibradas, 0 déficit, le dice a la gente. Y voy a reducir el gasto como sea. Es que en dolarización, don Milton, no puede haber un déficit fiscal de esa magnitud. No puede, es imposible, no es manejable. Y eso estamos viendo en este momento, ¿no? Ahora, 2 medidas que usted las trae a colación, que son el IVA, por ejemplo. Primero, políticamente, ninguna de las dos que menciona, yo no sé si el presidente se va a atrever en un periodo tan corto, además anunciando que quiere reelección, ¿no? Es decir, yo subo los combustibles, automáticamente me olvido de presentarme en las elecciones. Sería un sacrificio político por la economía del país. En el tema de la reforma tributaria y una posibilidad de elevar el IVA, yo no creo que tenga los votos. Nadie se la va a jugar por eso. Exacto, sí, no va a tener los votos. Ese es el gran problema del Ecuador. El gran problema del Ecuador es que no encuentra acuerdos sobre estas realidades. Entonces, las responsabilidades económicas y fiscales no son el ADN de los políticos ni de la sociedad.
Entonces, ¿cómo el Ecuador puede salir adelante sin esfuerzos y sacrificios de toda la sociedad? Entonces, claro, políticamente lo racional y sensato en el manejo fiscal de economía, políticamente no es viable. Y lo viable es el desorden fiscal, es el populismo, son los subsidios. Y así vivimos, don Milton, los últimos 43 años. Si usted se pone a analizar los últimos 43 años, siempre hemos tenido déficit, con excepción de los primeros años de dolarización. La economía casi no creció, nunca ha habido inversión extranjera directa razonable, y así estamos en el Ecuador. Es decir, el Ecuador no cambia, no cambia ni de las formas que destruyeron al Sucre, ni tampoco ahora en dolarización. El Ecuador no termina de entender las exigencias de un sistema dolarizado. Y mientras eso no ocurra, seguirá profundizando los desajustes hasta que reflexione con una crisis, mientras no sea capaz de reflexionar mediante la medición o la dimensión correcta de lo que pasa en el país, ¿no? Qué complejo, don Jaime. Les saluda Verónica Larrea, buenos días. Y bueno, además de este déficit que deja el gobierno de Guillermo Lasso, también deja un Ecuador con un pobre crecimiento económico, la promesa incumplida de atraer más inversión privada y extranjera. Y en ese sentido, ¿qué podría hacer el gobierno de Daniel Noboa en 18 meses? Es corto el tiempo y muchas son las demandas. Bueno, el gobierno lo que tendría que hacer de manera responsable, primero es no pensar en la reelección. Luego, responsablemente no profundizar los desajustes económicos y fiscales y hacer entender a la sociedad la realidad para que comprenda a su vez los esfuerzos que tiene que hacer para superarla. Vea usted, con una producción de $500 al mes en el Ecuador no podemos tener más allá de lo que tenemos, ¿no? Es decir, el Ecuador necesita producir 2, 3 veces más de lo que tiene ahora para estar bien. No podemos generar empleo, reducir la pobreza sin altas tasas de crecimiento económico. Mire usted que en América Latina el Ecuador prácticamente está a la cola, ¿no? Incluso Paraguay está produciendo de manera parecida que el Ecuador. En Centroamérica, República Dominicana, que hace años era mucho menos que Ecuador, ahora produce $12,000 al año. Y no hay manera, no hay forma de que el Ecuador esté mejor sin crecer a tasas elevadas y sin producir y sin tener cuentas públicas en orden. Si esto no entiende el país, no entienden los políticos, no entienden las élites, lo único que van a hacer es profundizar los desajustes. Y la gran labor de Noboa como estadista debería ser hacer comprender a la sociedad esta realidad y tratar de encontrar un acuerdo de todas las élites políticas, económicas y sociales para enfrentar estos desajustes y hacer comprender a la sociedad que esta va a ser una tarea de largo plazo, de crecer, de ordenar la economía, de ordenar el fisco. Pero vea usted, en el Ecuador, todo el mundo quiere dinero para educación, para salud, para luchar contra la inseguridad, para atender los problemas de la seguridad social. Pero nadie quiere hacer un esfuerzo para poner $1 para financiar esto. Es decir, no hay gasto del Estado, no hay gasto del Estado que no deba ser financiado por la sociedad. Y cuando hay déficit público como el que tiene ahora y el país se endeuda inapropiadamente, la deuda al final la termina pagando la sociedad misma. ¿Cómo lo termina pagando? Con más desempleo, con inseguridad, con más pobreza, ¿no? Entonces, estos temas clave que atañen al desarrollo de un país, en el Ecuador lamentablemente no se los entiende, ¿no? Claro, estamos hablando con Jaime Cabrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, son las 8:33. Ahora, en la reforma tributaria que anuncia el presidente, que habrá que ver cómo llega finalmente, dice que no va a subir impuestos, que lo que va a buscar es generar incentivos tributarios para que las empresas contraten a jóvenes y personas de otros grupos etarios. Por ejemplo, ¿cómo se puede recaudar más sin generar más impuestos o elevar los que existen? Sí, seguramente la respuesta que dará el gobierno es vamos a recaudar mejor, pero bueno, digamos, eso da plata, tanta plata como la que necesita el país. Porque además, en teoría,
se supone que si baja impuestos, la gente tiene dinero en los bolsillos y se puede activar la economía. Pero no en la situación actual del Ecuador. La única manera de que haya más ingresos tributarios en el país es crecer a tasas elevadas con inversión. Pero no va a venir la inversión mientras el riesgo país siga en las tasas elevadas como está, mientras haya este déficit fiscal elevadísimo, mientras haya inseguridad, mientras no haya un ambiente de confianza para invertir. Vea usted, con un riesgo país cercano a los 2.000 puntos, ¿sí? ¿Quién puede invertir en el Ecuador? El Ecuador necesita dólares y hay un gran problema de falta de liquidez de dólares en el país. Pero si por ejemplo, los bancos quieren contratar créditos en el exterior, con un riesgo país de 20 puntos, más la tasa del Tesoro americano, contratar créditos en el exterior más del 25%. Los bancos no pueden contratar créditos, por tanto, afuera no tienen acá dinero para dar créditos a las empresas. No vienen dólares. Las empresas con ese riesgo país tampoco pueden fondearse en el exterior a esas tasas. Tampoco vienen dólares y tampoco hay inversión y hay trabajo. Entonces, los flujos, la inversión, un inversionista extranjero, si viene, quiere meter la plata en el Ecuador, va a decir, usted tiene que ser riesgo país y yo necesito rentabilidades por encima del 25% para mis inversiones. Entonces, no es posible que vengan inversiones con ese riesgo país. Si usted ve en América Latina, todos los países, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, Paraguay, países de Centroamérica, tienen riesgos países entre 100 puntos, entre 200 puntos. El Ecuador, 2.000 puntos. Entonces, no es posible. Entonces, inclusive, mire, don Milton, sí con la reforma tributaria, sí con la reforma que piensa bajar impuestos. Digamos que fluyen las inversiones y la economía crece en un supuesto que no va a ser realista. Y hubiese más ingresos por unos 200, unos 300, unos 400 millones de dólares, con un déficit de más de 5.000 millones de dólares y con necesidades de financiamiento de más de 10.000 y con cuentas por pagar más de 3.000 millones y con un problema de la seguridad social. ¿Esto va a arreglar los problemas del país? No, imposible, eso no es posible. Entonces, esta realidad, estas reflexiones tienen que estar en el gobierno y en la sociedad en su conjunto, en los políticos. Vea, ahora este rato con ese acuerdo que están haciendo entre correístas y socialcristianos de gobierno. Los socialcristianos dicen, el acuerdo es para que haya más plata para educación, más plata para salud, más plata para la seguridad social, que a los gobiernos seccionales tienen que darles puntualmente las asignaciones. Bueno, y le ha mencionado a alguien de ellos que hay un déficit de más de 5.000 millones de dólares y que la plata no alcanza ni para eso, ni para lo que este rato existe presupuestado. Claro, ahora Entonces, también necesita el nuevo presidente dar luces claras de organización y de estabilidad, digamos, dos frentes importantes que no tiene claro todavía quiénes son los que van a encabezar. Seguridad, no se ha anunciado quiénes son los ministros de defensa, del interior, si lo fusiona nuevamente o no. Y de economía, se nombra una ministra que después ya no es ministra. Ahora se está anunciando que será Juan Carlos Vega, un zamorano, economista, agrónomo, experto en temas financieros, el nuevo ministro de Economía. Es decir, también esas luces se necesitan hasta para el riesgo país, pues, para que la confianza llegue. es que tiene que haber claridad en la gestión del gobierno para generar confianza. Absolutamente. Si no hay confianza en el país, si no hay claridad en lo que va a hacer el gobierno, aquí no va a haber inversiones, no van a haber capital, el riesgo país va a continuar elevado. Mire usted lo sui generis del Ecuador, ¿no? Se va a posesionar hoy el presidente casi sin ministro de Finanzas y sin que tenga claro qué es lo que va a recibir. Y ya se plantea una reforma tributaria sin ministro de Finanzas. Bueno, ¿en qué país estamos, no? Entonces, todas estas cosas tienen que redefinirse y lo que debe hacer el gobierno por el bien del país
es generar confianza, generar claridad y no ofrecer lo que no puede ofrecer. Y más bien enfrentar con absoluto rigor, sí, las carencias fiscales que existen, las carencias de la economía. Esta no es, en el país no hay soluciones fáciles, ¿no? Entonces, el Ecuador ha vuelto a un déficit muy parecido a lo que tenía en la pandemia. Y el Ecuador se ha acostumbrado a financiar déficits elevados que después no los puede pagar. Ya hay la sensación en el exterior de que el Ecuador no pueda pagar las deudas en el futuro. Pero el Ecuador es uno de los países de América Latina que en 40 años se ha acostumbrado a no pagar las deudas, a renegociarlos, a no tener las cuentas en orden. Es un problema estructural del país que Bueno, ya lo atañe dijo el a mismo toda la presidente sociedad. Noboa, ¿no? Que puede caer en default en países que no le van a prestar plata a los multilaterales. Pero es que no es un tema de que le presten plata. El tema de fondo es que tiene que reducir el déficit y tiene que mantener a la raya el gasto público. Y no hay dinero para más. O sea, el Ecuador tiene que entender que no se puede gastar más de lo que tiene. Y no puede haber trabajo y menos pobreza sin abundante producción. Y en dolarización, la única manera de crecer es con dólares. ¿Y de dónde vienen los dólares? De exportar más, de inversión extranjera directa, de flujo de capitales. Y no vendrán los dólares si no hay confianza en el país, si no hay seguridad jurídica, si no hay cuentas en orden. Bueno, esta es la realidad. Entonces, y tenemos que entender que hay una economía dolarizada y la dolarización exige disciplinas colectivas. Entonces, si no comprendemos eso, hay la posibilidad de que el desorden fiscal y económico contamine al sistema financiero y a la misma dolarización, porque ya se piensa, ¿no es cierto? Se dice, si hay un déficit fiscal elevado, bueno, pues digamos que los bancos compren bonos del Estado, ¿no es cierto? O por allí se inventen otra moneda, o se quiera tomar parte de la Reserva Internacional. Todo eso significa contaminar la dolarización y el sistema financiero. Hay que tener mucho cuidado en esta crisis que es severa de que eso no ocurra, ¿no?